Buen día, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver la última clase de la unidad 1 y es respecto a las mutaciones. Vamos a ver la clasificación de las mutaciones y la importancia de las mutaciones en el ADN. Bien, la mutación va a ser la principal fuente de variación o de variabilidad genética en cualquier población o especie. Es un proceso determinístico, esto quiere decir que va en un solo sentido, en el sentido de aumentar la variación genética. ¿Cómo y dónde se llevan a cabo las mutaciones? Bueno, las mutaciones van a ser en el ADN y estas se van a llevar a cabo por diferentes causas. Ahorita las vamos a ver. Entonces, las mutaciones van a ser alteraciones en las bases nitrogenadas por algún causante externo o un agente interno. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de las mutaciones, las vamos a poder clasificar en dos. Las primeras son las extrínsecas o inducidas, y esto se deben a agentes externos a las células. Por ejemplo, la radiación UV, los rayos X, la radiactividad van a ser agentes causales de mutación en la célula, ¿no? Y esto los estamos expuestos a estas radiaciones en el planeta de manera general. Otros ejemplos serían los agentes mutagénicos, que son algunas sustancias que van a producir alteraciones en la información genética, como ejemplos son el gas mostaza, el ácido nitroso, entre otros. Ahora, la frecuencia de estas mutaciones va a depender de la exposición a la cual se encuentre un organismo ante este agente. La siguiente clasificación sería que son mutaciones intrínsecas o espontáneas, y esto tiene que ver con procesos propios de la célula. En primer ejemplo tenemos errores durante la replicación o la recombinación. En la replicación es muy común que existan alteraciones o copiados erróneos del ADN, y si estos no son corregidos se van a transmitir en las siguientes células. En la recombinación, esto estamos hablando de células reproductivas en donde hay intercambio de información genética en cromosomas homólogos, pueden ocurrir errores y generar alteraciones genéticas. También pueden existir alteraciones químicas de las bases nitrogenadas, y esto afecta principalmente a los enlaces de hidrógeno. Hay ciertos cambios y producen modificaciones en las bases nitrogenadas. También existe el proceso llamado como parasitismo genético, que es la inserción de genoma de otros organismos como los virus a un tipo de célula determinada. Ahora, la frecuencia de estas mutaciones generalmente son bajas. Como ya les había mencionado, muchas de estas mutaciones suelen ser reparadas. La célula tiene un sistema tan estricto de revisión en cada replicación celular que muchos de los errores van a ser reparados, pero algunos pueden pasar desapercibidos. Por lo tanto, la frecuencia va a ser relativamente baja. Entonces, no todas las mutaciones van a ser relevantes para la evolución en todos los organismos, ya que existen dos tipos de células en nuestro organismo que de alguna manera van a involucrarse en el proceso de evolución de la transmisión de la herencia de genes. En el caso de las células somáticas, cuando las mutaciones ocurren en estas células que no son reproductivas, los cambios o las alteraciones genéticas no van a producir o no van a ser heredables a la siguiente generación. Pero, sin embargo, sí suelen ser mortales, ¿no? Como ejemplo, la generación de cánceres en algunas células somáticas, pues van a afectar al organismo, aunque no necesariamente puedan ser transmitidos esas características. Ahora, aquellas mutaciones que ocurren en las células germinales, que son las reproductivas, sí van a ser heredables. En consecuencia, podemos decir que las mutaciones por sí solas no conducen a la evolución entre las poblaciones y las especies, sino que se requieren de otras características, como el medio, para que se lleve a cabo el proceso de evolución. Bien, como ya les mencioné, aquellas mutaciones que ocurren en las células germinales van a ser las que se van a heredar. Generalmente, ¿cómo ocurren estas mutaciones? Si recuerdan, para que se generen células germinales debe de ocurrir un proceso llamado meiosis.
Y en la profase 1 es donde se lleva a cabo la recombinación genética, las nuevas combinaciones genéticas en cada uno de los cromosomas que van a estar almacenados en las células gaméticas, que en el caso de los humanos pueden ser los óvulos o espermatozoides. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo tenemos cromosomas o cromosomas homólogos que en el proceso de meiosis 1 se van a aparear los cromosomas homólogos para iniciar la recombinación o el sobrecruzamiento. En las imágenes podemos ir siguiendo las flechas y podemos ver que cómo hay intercambio de brazos de los cromosomas para generar esta nueva variación genética, dando como resultado diferentes gametos con una nueva variación genética de la que no contenían estos cromosomas. Entonces, cuando existen errores en el proceso de recombinación, es probable que estas alteraciones sí son no es probable, son heredadas a las siguientes generaciones. Ahora bien, vamos a hablar de los tipos de mutaciones que existen. Y ahorita ya hablamos cómo se pueden clasificar, ahora vamos a ver cuáles son los tipos. En primer lugar tenemos a las mutaciones génicas. Entonces, las mutaciones génicas son las que se dan principalmente a nivel de bases nitrogenadas. Entonces, en este caso tenemos de 4 tipos. La primera sería por sustituciones, que es reemplazar un nucleótido por otro nucleótido. Entonces, estas se van a llamar transversiones cuando el intercambio de nucleótidos es entre purinas y pirimidinas. Recordemos que la clasificación de purinas y pirimidinas tiene que ver con la estructura de las bases nitrogenadas. Otro ejemplo de sustitución puede ser una transición, que es un intercambio dentro de cada grupo, ya sea pirina por pirimidina o purina por purina. Ahí les pongo ejemplos, ¿no? Citosina por timina, por ejemplo. Y también se les pueden denominar sinónimas o no sinónimas. ¿Qué significa esto? Sinónimas, en el dibujo o en el esquema de abajo de la diapositiva podemos ver 2 hebras de ADN con sus nucleótidos y vemos que en cada extremo de la hebra vamos a checar que existen unas letras que corresponden al aminoácido que produce cada triplete de bases nitrogenadas. Entonces, podemos observar dos ejemplos, cuando hay una transición sinónima y cuando hay una transición no sinónima. Cuando hay una transición sinónima es cuando, por ejemplo, en el triplete de 3 guaninas versus el triplete que está arriba, que es guanina, guanina y adenina, observamos que en una de las secuencias hay una mutación, en una hay un G y en la otra hay una adenina. Sin embargo, la producción del aminoácido es el mismo, va a ser glicina para ambas estructuras de nucleótidos. Entonces a esta transición se le llama sinónima, que no tiene un efecto en la producción del aminoácido. Y por el contrario tenemos las transversiones no sinónimas. Tenemos el ejemplo en el lado derecho en donde tenemos el triplete GTT que da a una val, que es una valina, y arriba tenemos el triplete GGT, que quiere decir que en estos tripletes se intercambia la G por la T. Cuando hay G en este triplete se produce glicina, la GLY, y cuando hay T se produce valina. Entonces, esta es una transversión no sinónima. Esto quiere decir que hay intercambio entre las bases, pero sí va a tener un efecto en la producción del aminoácido. Bien, la siguiente tipo de mutación génica tenemos a los borrados y a las inserciones, que son llamados indels. Y esto ocurre cuando desaparece una base nitrogenada de una secuencia o aparece una base nitrogenada extra. Esto lo que provoca es que se corra el cuadro de lectura en la producción de aminoácidos. Y tenemos la siguiente tipo de mutación génica, que son las inversiones, cuando hay un fragmento de secuencias que se pueden invertir. Y las translocaciones finalmente, que son también fragmentos de secuencias que se van a mover de lugar, de posición o de locus. Bien, el siguiente tipo de mutaciones son las mutaciones genómicas y estas mutaciones afectan principalmente al juego de cromosomas. Entonces, los tipos de mutaciones genómicas son 2, la poliploidía, cuando hay múltiples copias de cromosomas, o la neuploidía, cuando el número de copias es anormales
cuando el número de copias de cromosomas van a ser anormales. En este proceso, las mutaciones genómicas generalmente ocurren en el proceso de meiosis en la etapa de metafase. Acuérdense que en metafase los cromosomas se alinean al ecuador para empezar a migrar hacia los polos. Entonces, las mutaciones genómicas tienen que ver con el juego de cromosomas y se da en esta etapa. En la imagen podemos observar en el lado izquierdo de la imagen un ejemplo de mutaciones genómicas, por ejemplo la poliploidía, generar más juegos de cromosomas, y la neuploidía, que se generan células diploides, triploides o células monosómicas. El siguiente tipo de mutación van a ser las cromosómicas, y esta va a afectar a la estructura de los cromosomas. ¿Dónde ocurren este tipo de mutaciones? Se da cuando se lleva a cabo la recombinación genética. Entonces, la recombinación genética, que es el intercambio de fragmentos entre cromosomas homólogos, van a ocurrir inversiones. Veamos la imagen del lado derecho, donde dice cromosómicas. Podemos ver que en la imagen donde dice inversiones, vamos a ver que un fragmento se intercambia con el otro cromosoma, pero en diferente sentido. Esa es una inversión. Una traslocación sería que un fragmento de un cromosoma, en lugar de cambiar a la misma posición del otro cromosoma, se intercambia a una posición diferente. Entonces, esa es una traslocación. Una duplicación sería que un fragmento de ADN se intercambia al otro cromosoma, pero el otro cromosoma no ceda ese fragmento. Entonces, ahí hay una duplicación de información genética. Y una deleción o un borrado, en este caso, tenemos justamente cuando uno de los cromosomas cede un fragmento, pero no recibe el otro. Entonces, tiene falta de información genética, es un borrado. Bien, entonces, ¿cómo se van a distribuir estas mutaciones? De manera general podríamos pensar que las mutaciones son al azar. Sin embargo, esto no ocurre, ya que en los genomas existen regiones llamadas hotspots de mutaciones en donde las probabilidades de que existan alteraciones son altas. Entonces, algunos ejemplos de estos hotspots serían cuando el ADN se encuentra metilado, que esto lo vamos a ver más adelante, pero hay ciertas partes del genoma que tienden a adquirir grupos metilos de manera constante. Entonces, a estas regiones de alguna manera tienen alta probabilidad de generar mutaciones. Las secuencias palíndromes, aquellas secuencias palíndromes van a tener altas probabilidades de mutaciones. Y las secuencias repetitivas llamadas microsatélites, minisatélites y en fin. Abajo les puse un ejemplo de que es un microsatélite, que es cuando se repiten, en este caso son dos nucleótidos que se repiten varias veces. Pueden ser 2, 3, 4, 5, pueden ser muchos nucleótidos que están repetidos en posición tándem. Entonces, estas regiones van a ser las regiones más probables en donde existan mutaciones en el genoma. Bien, con esto terminamos este tema y terminamos la unidad 1. Nos vemos en la siguiente clase.